Perfecto, hermanito. ¿Cómo está? Aquí. Ok, amados hermanos, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a estudiar en esta noche conmigo Juan capítulo 1. Vamos a estudiar una porción del libro de Juan en el capítulo 1, versículo 1 hasta el 18. Básicamente estamos hablando, hermanos, acerca de la divinidad del verbo, o sea, la divinidad de Jesús. Amados hermanos, cuando nosotros pensamos de una forma global, hablando del libro, del libro de Juan, el libro de Juan básicamente está mostrando, hermanos, la naturaleza de Jesús. Está mostrando sus atributos, está mostrando quién es Él. Está mostrando por dos vías, básicamente. Una vía es del testimonio, tanto del testimonio de Él como del testimonio de otros, como vamos a ver, por ejemplo, de Juan el Bautista, y también el testimonio de Dios el Padre también. También nosotros vemos la divinidad de Jesús, hermanos, durante todo el libro, en el testimonio de Jesús mismo, cuando Él dice, yo soy el pan de vida, cuando dice, yo soy la luz del mundo, cuando dice, yo soy la puerta, cuando dice, yo soy el pan de vida, etcétera, etcétera. Y también, hermanos, durante todo el libro, si recorremos todo el libro de Juan, está mostrándonos la divinidad de Jesús a través de sus milagros, a través de todo lo que Él hizo. El mayor número, hermanos, de milagros que podemos ver nosotros hechos por Jesús en esta vida es en el libro de Juan, justamente, ¿no? Entonces, básicamente, el libro completo abarca, si queremos ponerle un título, abarca o quiere hablar acerca de la divinidad de Jesús, ¿no? Uno de los libros, hermanos, que nosotros podemos tomar para desarrollar este tema justamente es el libro de Juan. Todo el libro de Juan está dando argumento tras argumento acerca de la divinidad de Jesús. Entonces, vamos a mirar, hermanos, les invito a ver en Juan capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 18, eh, de una manera resumida, a manera de títulos, de qué es lo que está hablando aquí. ¿Qué? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Vamos a mirar, hermanos, poco a poco, hasta el verso 18, donde nosotros, el autor de este libro, que es Juan, nos lleva, nos encamina, hermanos, hacia la, la fe de que Cristo es un ser divino. Cristo es un ser divino. Vamos a mirar, hermanos, la primera cosa que nosotros podemos ver acerca de la divinidad de Jesús. Por ejemplo, primero empieza hablando acerca de su eternidad, ¿no? Y cuando hablamos de su eternidad, nosotros sabemos de lo que estamos hablando, de que Cristo no tuvo un principio ni tampoco tiene un fin. O sea, siempre existió. Esa es la idea de eternidad, ¿no? En primer lugar, nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice, en el principio era el verbo, ¿no? Cuando nosotros vemos esta frase que en el principio era el verbo, está hablando no de su principio aquí en la tierra, está hablando, hermanos, de su origen allá en los cielos, o sea, su origen eterno en este caso. Dice en el principio era el verbo, o sea, la preexistencia de Cristo. Mire, vamos a comparar, hermanos, a
esta idea, o lo que nos muestra en el versículo 1, esta frase con los textos subsiguientes, por ejemplo, capítulo 8, versículo 58. Miramos capítulo 8, versículo 58. ¿Qué nos está diciendo ahí? Dice ahí, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál fue la idea de Cristo al mencionar esta frase a los judíos? En el 57, mire, viendo el contexto, dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. El 58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús en este versículo? Se estaba refiriendo justamente, hermanos, a su origen divino, ¿no? A su existencia, a su preexistencia. Es decir, lógicamente, el Señor Jesucristo está por encima de todo ser humano que ha existido en este mundo desde Adán, ¿no? No es que Él empieza existiendo con Adán, sino que Él ya existía. Él al menos después nos muestra, hermanos, que Él es el autor de la vida. Mire 14:9, mire Juan 14:9. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Aquí, hermanos, está indicando, por medio de estas palabras, está mostrándonos, hermanos, que eh, está mostrándonos la igualdad que tiene con el Padre. Y lógicamente, cuando hablamos de esa igualdad que tiene con el Padre, también nos remonta a su origen. El Padre, así como el Padre es, uh, así como el Padre a ver, hermanos, díganme ahí si están viendo el diagrama. Se quedó en la primera diapositiva, hermanito. No sé qué está pasando aquí. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Ok, ahí. Hermanito. Un momento, estoy hermano. bonito. Un momento, hermanos. Hablando acerca de la preexistencia de Dios, ¿no? Aquí dice antes que Abraham fuese, yo soy. Acá dice en este versículo 14:9, hablando también, es decir, haciendo un parangón con el Padre, o sea, que él estaba a nivel del Padre. Y por supuesto, cuando nosotros pensamos en el origen del Padre, es eterno y Él se compara con el Padre y por supuesto, Cristo también es eterno. También, volviendo a Juan, nosotros vemos que nos continúa diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí está hablando de la coexistencia con Dios, o sea, con su Padre, ¿no? Con su Padre. Veamos en Génesis capítulo 1, versículo 26. En capítulo 1, versículo 26, encontramos, hermanos, a la deidad junta, ¿no? Capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿No? Aquí nosotros vemos, hermanos, una palabra en plural cuando dice hagamos. Cuando dice hagamos, está hablando lógicamente más de una persona coexistiendo juntas y haciendo algo juntos, ¿no? Está mostrándonos, hermanos, la acción que están tomando en cuanto a la creación. Cuando dice hagamos, sin lugar a dudas, ahí estaba también el Señor Jesucristo, coexistiendo con el Padre Celestial. Juan capítulo 17, versículo 5,
nosotros también podemos ver en la oración de Jesús cómo Él está haciendo esta oración hablando de su existencia allá con el Padre en el cielo. Mire 17:5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos la relación y la coexistencia que tenía con el Padre aquí, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando nosotros vemos en, en Juan capítulo 1, versículo 1, nosotros vemos claramente, hermanos, que nos está mostrando el origen del Señor Jesucristo. Ya nos habla de la preexistencia de Cristo, cuando es en el principio era el verbo, nos habla la coexistencia con el Padre, en este caso, cuando vemos la otra frase, y también vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, una tercera frase que vemos ahí, dice, era Dios, confirmándonos, hermanos, sin lugar a dudas, su origen, su eternidad. O sea, claramente nos está mostrando la deidad del verbo, ¿no? Mire, podemos nosotros compararlo, como lo estamos haciendo, con Romanos capítulo 9, versículo 5. En Romanos 9:5 nos habla también de una manera clara quién es Cristo. Aquí nos dice lo siguiente, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí claramente nos está mostrando la deidad de Cristo y lo que ratifica lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice que era Dios. O sea, la deidad del verbo. Veamos primera de Juan 5:20 también. Primera de Juan 5:20. Sí. En primera de Juan capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabimiento para conocer para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, Dios y la vida eterna. Entonces aquí está hablando, hermanos, lógicamente de la identidad de Cristo con relación a la vida eterna, ¿no? Aquí dice claramente, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero que en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, es decir, hermanos, relaciona claramente, es decir, que es la vida eterna con su persona, que es el Hijo de Dios, ¿no? Su Hijo Jesucristo, dice aquí. Entonces, cuando nosotros vemos en Juan, capítulo 1, versículo 1, ya nos está mostrando desde el inicio del libro la identidad del que está hablando después. Y en todo el libro, hermanos, está desarrollando, la idea es desarrollar esta idea. O sea, de que en cuanto a que los judíos llegasen a entender quién era el que estaba caminando en esta tierra, era Dios. Y lógicamente, en base a su testimonio, como habíamos dicho, en base a los testimonios de otros, en base a sus milagros también. Bueno, ¿qué más añade? Ya nos dice aquí, hermanos, en el versículo 1, que Cristo es Dios. Ahora, siendo Dios, nosotros vemos su poder creador.
Aquí dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vemos el poder creador en el verso 3. Dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, va desarrollando. No está hablando solamente de la identidad de Cristo, de la persona como Dios, sino está mostrándonos también su poder, ¿no? Su poder como ese Dios. Mire, nosotros vemos su parte en la creación. Aquí vemos el verso 3 y vemos también el verso 10. Mira el verso 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero al mundo no le conoció. Aquí está hablando de lo físico, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, su parte en la creación, y como habíamos visto también en Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿no? Veamos Colosenses 1, 15 al 17, donde también podemos nosotros cotejar este texto en el sentido de el poder creador que él tiene, 1, 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? Dice que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, es decir, hermanos, está mostrando todo, está hablando de todos los atributos divinos que él tiene, ¿no? Y cuando es el primogénito de toda creación, está hablando de la posición de autoridad que él tiene, y por la posición de autoridad que él tiene la capacidad, tiene el poder creador de hacer todas las cosas. ¿Ok? Tal como dice en Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10. Cristo, hermanos, es el origen de la vida física y también de la vida espiritual. O sea, nosotros vemos aquí que Él creó todas las cosas, hablando físicamente, pero también, hermanos, tiene poder en la parte espiritual, ¿no? En el verso 4, versículo 5 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces ya entra, hermanos, a la parte espiritual también. No solamente creador en la parte física, sino también transformador en la parte espiritual. Vemos en Génesis 1:26, que ya habíamos visto. Veamos capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la Biblia aquí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, él es el autor, por supuesto, de la luz física y la luz espiritual. Vida física, vida espiritual. Y ahí vemos nosotros el poder, ¿no? El poder que él tiene sobre toda su creación. En tercer lugar, ¿qué vemos aquí? Volviendo a Juan, capítulo 1, nosotros vemos ahora, hermanos, un testimonio de alguien, hermanos, que fue mandado por Dios a predicar de su venida. En este caso, el testimonio de Juan el Bautista, ¿no? El versículo 6, versículo 7 y versículo 15, dice así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora, el verso 15.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, ¿no? Era primero que yo. Lógicamente, hablando físicamente, Juan el Bautista era mayor que el Señor Jesucristo, pero en cuanto a su naturaleza, lógicamente siendo de naturaleza divina, era primero que Juan el Bautista. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces vemos el testimonio de Juan, ¿no? La predicación de Juan en este caso, acerca de Jesús, o sea, de que Jesús, hermanos, no era un humano común y corriente como todos, ¿no? Sino que él era el Mesías prometido. Él era el Salvador que los judíos estaban esperando, ¿no? Mire aquí. Juan, hermanos, lógicamente por inspiración del Espíritu Santo, era un verdadero profeta de Dios. O sea, no, el testimonio no lo estaba dando cualquiera. No era alguien que se le ocurrió ahí decir de que Cristo, hermanos, es el verbo divino o cosas así. No, sino que era un verdadero profeta de Dios. Mateo 11, capítulo 11, versículo 11. Veamos ahí, Mateo 11, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, hablando acerca de Juan el Bautista, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Entonces nosotros vemos, hermanos, que Juan se cuenta entre los profetas del Antiguo Testamento que dio testimonio, o sea, la idea de Dios es que Él sea el que dé testimonio de Jesús, hasta el punto de que Él fue bautizado, Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, el testimonio, hermanos, lógicamente era valedero porque lo estaba diciendo un profeta de Dios. No lo estaba diciendo cualquier persona al azar, ¿no? Sino un escogido de Dios. Perdón, en Juan se cumplió la profecía. Mateo capítulo 3, verso 1. Mateo 3, 1 al 3. Mateo 3, 1 al 3. ¿Qué dice ahí? Veamos. Dice la Biblia, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos está acercado. Pues es, pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, hermanos, evidencia tras evidencia, vemos nosotros que eh, el testimonio de Juan el Bautista, lo que estaba predicando Juan el Bautista era valedero porque Dios le escogió a él, ¿no? Ahora, no solo vemos, hermanos, el testimonio de Juan el Bautista en el libro de Juan, también vemos el testimonio del mismo Padre Celestial. Juan capítulo 8, versículo 15 al 18. Veamos ahí. Juan 8, 15 al 18. Dice la Biblia así.
Y vosotros juzgáis según la carne, yo juzgo según, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el Padre que me envió. En vuestra ley está escrito que el testimonio de esos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos el libro de Juan, como les había dicho, está hablando acerca de la deidad de Cristo en base a los testimonios de otros, en este caso de los profetas, de Juan el Bautista, de Cristo mismo y también de su Padre. Entonces, no tiene sentido, hermanos, cuando de pronto alguien nos dice, nos quiere decir, nos quiere enseñar que Cristo no es Dios. Nosotros vemos claramente que, al contrario, la palabra de Dios está mostrándonos que efectivamente Cristo, hermanos, forma parte de la deidad. Ahora, volvamos por favor a Juan y veamos qué más nos está diciendo aquí. Juan capítulo 1. Después de hablar del testimonio, cuando dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Nosotros vemos la encarnación de Cristo en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Está hablando de la encarnación de Cristo. Miren las secuencias, es interesante la secuencia, hermanos. ¿Por qué? Porque para el autor de este libro, para Juan, es importante que nosotros sepamos quién es aquel que vino a este mundo en relación con su origen. Y cuando hablamos de su origen, está hablando de la eternidad que él tiene. Ahora pasa a indicarnos, hermanos, que este ser eterno, que es Dios, ahora venía a encarnarse en este mundo. Veamos, comparémoslo con Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. En Filipenses 2, 6 nos dice lo siguiente. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice hecho semejante a los hombres, por supuesto, no está diciendo que él dejó de ser Dios y estuvo aquí en la tierra como simple hombre, no. Porque en Juan nos está diciendo, hermanos, claramente que él, nos está diciendo claramente que él es Dios, ¿no? Es Dios. Cuando dice la Biblia aquí, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, está hablando de su lugar, o sea, su lugar en el cielo, dejó su lugar en el cielo para tomar el lugar en este mundo como hombre, ¿no? Por eso, en ese sentido está hablando, pero su deidad continuaba, o sea, continuaba siendo Dios en este mundo. Por eso él podía, hermanos, hacer los milagros que él hacía. Y también nos revela la Biblia que, por ejemplo, que él podía conocer los pensamientos de los hombres sin que los hombres le dijeran nada. ¿Ok? Veamos, volvamos por favor al libro de Juan y continuemos con lo que nos está mostrando aquí. Dice, venía a este mundo, dice aquí, este versículo, y después nos dice, en el mundo estaba, en el verso 10, dice, en el mundo estaba.
versículo 10. ¿Sí? Está mostrándonos, hermanos, lógicamente, de su estancia en este mundo. Juan capítulo 6, versículo 33. Comparémoslo como nos está diciendo aquí también. Juan 6, 33 nos dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, dice aquí. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces, está mostrándonos, hermanos, el testimonio que Juan el Bautista decía en cuanto a él, y aquí dice en el mundo estaba, ¿no? Ahora, continuamos con su encarnación. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, como vimos Filipenses capítulo 2, versículo 7. O sea, vuelve a repetir, hermanos, vuelve a repetir aquí en el versículo 14. En el versículo 14 nos vuelve a repetir lógicamente lo que está diciendo en el versículo 9. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del ungento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, no solo quería hablar del origen de Dios, de Cristo como Dios, sino también de su encarnación. Continuamos. ¿Cuál fue la reacción de la gente de este mundo, de los judíos, mientras él estaba caminando en este mundo, mientras él estaba en este mundo? ¿No? Aquí, nosotros en el versículo 10 y el versículo 11 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Esa fue la reacción de muchos aquí en este mundo. Una parte de su pueblo lo rechazó. Los judíos, una parte de los judíos le rechazaron. Juan capítulo 6, versículo 66, vemos un claro ejemplo donde los judíos, como sus seguidores, ya habían dejado en un momento dado. Mire aquí, capítulo 6, versículo 66. Dice la palabra de Dios. Desde entonces, bueno, veamos desde el 65. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí nosotros vemos, hermanos, la reacción de este mundo ante las cosas espirituales predicadas por Cristo. En el contexto, amados hermanos, él estaba predicando y diciendo que él era el pan de vida, que él iba a sacrificarse por la vida del mundo, pero no le creyeron y no le aceptaron tampoco. Por eso dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás, o sea, le rechazaron. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Primera de Corintios 2:8. Primera de Hermano David, Corintios 2:8. Sí, por favor, no aparece la diapositiva 3. ok, hermano. Ah, voy a mirar esto. Voy a dejar de compartir. Permítame, hermanos. Yo no tengo idea de por qué razón no aparece su propia nación. Primera Corintios 2:8, por ejemplo, nos dice aquí, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, ¿no? Es decir, los principales sacerdotes de su tiempo se sentían amenazados por Cristo, porque cuando Cristo, hermanos, estaba predicando, mucha gente le seguía y lógicamente eso nació los celos
en las autoridades judías, como los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y también esto también se extendió a las autoridades romanas, como Pilato, por ejemplo, y todo se conjugó, hermanos, para rechazarlo y por supuesto para llevarle a la muerte. ¿Qué? Y eso es lo que nos dice aquí en Juan capítulo 1, cuando nos dice que lo rechazaron. Otros lo aceptaron. Versículo 12. En el versículo 12 mismo, nos dice aquí en Juan capítulo 1 nuevamente, dice aquí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay miles de ejemplos, muchos ejemplos. Vamos a tomar dos. En Juan capítulo 4, versos 41 y 42, dice la Biblia, aquí, y creyeron muchos, dice la Biblia, más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, ellos reconocieron, hermanos, que era el Mesías prometido. Y aquí en este verso 41 nos dice, y creyeron muchos, más por la palabra de él, ¿no? En el contexto, hermanos, la samaritana, hermanos, llevó la noticia acerca de Jesús, y por supuesto oyeron muchos por su boca, es decir, por medio de Jesús, lo que él predicaba, lo que él hablaba, y muchos creyeron en él, dice la Biblia. Hechos 18:8, mire, Hechos 18:8, ya la predicación acerca de Cristo. También nosotros vemos aquí, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Qué? Y eran bautizados. Entonces, vemos, hermanos, que por un lado, algunos le rechazaron, otros le aceptaron, y es igual hoy día. Ustedes saben perfectamente eso. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, gente lo acepta y gente lo rechaza también. Entonces, la reacción del mundo, y ya estando Cristo en este mundo y predicando en este mundo, ¿ok? Vemos también su poder regenerador, o sea, hijos de Dios, es decir, el poder que él tiene para regenerar al hombre, ¿no? Mire, en el versículo 13, Juan capítulo 1, ahora el versículo 13, nos dice lo siguiente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, mira el verso 12. El verso 12 dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, estos hijos de Dios son regenerados, no por voluntad de hombre, dice aquí. No por opinión de hombre, no por pensamiento de hombre, no por experiencia de hombre, no por su por su iniciativa, ¿no? Por eso ese no de sangre, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón. Mire, Juan capítulo 8, verso 39. Juan 8, 39. Veamos esto. Juan 8, 39. Dice la Biblia aquí. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió.
Entonces, hermanos, ¿cuál es la idea aquí? La idea aquí, hermanos, es que para tener comunión con Dios, para tener vida espiritual, no se basa en la descendencia del hombre. No es que nosotros por ser una generación humana, la generación humana, automáticamente somos hechos hijos de Dios. No, sino que nosotros necesitamos creer a Dios y por supuesto obedecer a la voluntad de Él hasta llegar a bautizarnos donde somos perdonados de los pecados. Pero ellos confiaban más, hermanos, en la carne física, en su descendencia, para ser salvos, para ser aceptados por Dios. Pero Cristo les dice, no, Señor, no, Señor. Ellos necesitaban aceptar lo que Cristo estaba predicando y tener la fe en lo que Él estaba enseñando. Por eso no es por la voluntad humana, por la descendencia humana, más bien por el poder de Cristo, ¿no? El versículo 13. Veamos otra vez en Juan, capítulo 1. En Juan capítulo 1 nos dice, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino, a la última parte, sino de Dios. O sea, para tener vida espiritual, hermanos, necesita la persona creer en su palabra, creer en su palabra, dejar que Dios haga su obra de transformación por medio de su palabra. Ahí vemos en Romanos capítulo 1, versículo 16, que nos dice claramente lo que llega a ser el evangelio, ¿no? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y mediante el evangelio, mediante creer el evangelio, mediante obedecer el plan de salvación, por supuesto la persona viene a ser engendrada por Dios. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice lo siguiente. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, y ahí es la idea, no de sangre ni de voluntad de carne, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, el libro de Juan, cuando vemos en el capítulo 1, versículo 13, nos está mostrando la razón de por qué el Señor Jesucristo se encarnó en este mundo. Y era justamente para que el hombre tenga salvación. Continuamos. También en el versículo 14, hermanos, nos habla de su gloria divina. Es decir, cuando Él estuvo aquí, como habíamos dicho, hermanos, no fue un simple hombre, ¿no? No fue un simple hombre caminando aquí en la tierra, en el cual estaba como todos destinado a morir y nada más. No. Él vino a mostrar, hermanos, quién era, como vimos en el versículo 1, hablando que es Dios, ¿no? Y cuando hablamos de su gloria divina, lógicamente vemos todo su esplendor. En todo su esplendor, el hombre podía darse cuenta de que realmente él tenía la naturaleza divina, que él era el Mesías prometido y por supuesto él era el escogido para que sea el salvador de este mundo. Verso 12 dice aquí, mas a todos los que recibieron, verso 14, perdón. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Hermanos amados,
mirar a Jesús en maravilloso para los que creen, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de eso vemos, hermanos, de la gloria en toda su plenitud en la transfiguración. En Lucas capítulo 9, versículos 9, 28 al 32. Dice la Biblia, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, ¿no? Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, ¿no? Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces, hermanos, aquí ellos pudieron presenciar, hermanos, al Señor Jesucristo en toda su plenitud, ¿no? Aquí, hermanos, ellos podían ver que el Señor Jesucristo no era como muchos decían, simplemente de una familia humana, como vemos en Juan capítulo 6 que decían los judíos, no es su padre no es José el carpintero y su madre y sus hermanas, o sabiendo con los ojos humanos simplemente. Aquí podían ellos ver, hermanos, más allá de las cosas de este mundo. Podían mirar, hermanos, en su plenitud de gloria al Señor Jesucristo. La gloria igual que el Padre, lógicamente. Juan capítulo 13, versos 31 y 32. Juan 13, 31 y 32, veamos lo que nos dice. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dice, y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará, ¿no? Hablando hermanos, de su resurrección. Es el unigénito del Padre también. Verso 14, verso 18, como nos dice aquí en el libro de Juan, en el capítulo 1, el verso 14 nos decía, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El verso 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está, ¿cuál es la idea aquí? La idea aquí es mostrar, hermanos, la relación que los dos tienen en naturaleza, ¿no? Es decir, significa el único de esa clase, el único de naturaleza divina, ¿no? Nadie en este mundo se puede igualar a Cristo, por supuesto, nadie. Nadie puede decir, hermanos, que Cristo es como, perdón, nuevamente. Ok. Nadie puede, hermanos, hablar que una persona humana tiene la misma naturaleza que Dios, ¿no? Cuando estuvo aquí el Señor Jesucristo, Él pudo mostrar su naturaleza. Juan capítulo 3, versos 16 a 18. Juan 3, 16 a 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Él
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos, que el Padre envió a su Hijo y por supuesto a su Hijo, Melanie, venga, su Hijo por supuesto este mundo. ¿Y cómo iba a ser el Salvador de este mundo? Pues, Melanie. Él, por supuesto, iba a ser el Salvador del mundo porque era Dios. Porque era Dios. O sea, él es el calificado para eso. El cable, por favor. Ahora, permítame, hermanos, un ratito, un momentito. Se me va a acabar la batería. Ahí sí. Ok. Ahora vamos a ver, hermanos, los atributos del verbo divino. Mire, en el mismo verso 14, Juan capítulo 1, ahora en el verso 14 nos dice lo siguiente, en la última parte, después de decir, hablar de la gloria y la gloria de Cristo, dice, lleno de gracia y de verdad. Cuando vemos esto, estamos hablando de los atributos del verbo divino, eso es lo que nos quiere mostrar el apóstol Juan, ¿no? Gracia. Gracia, ¿qué significa? Básicamente, gracia significa el favor inmerecido. Es decir, hermanos, cuando aquí dice lleno de gracia y de verdad, está hablando de la obra de salvación que iba a ser. O sea, un favor inmerecido. Esto era en contraste con el Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 17, dice, por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, haciendo claramente la distinción, ¿no? Haciendo claramente la distinción. Cuando nosotros pensamos en la ley, hermanos, sin lugar a dudas, no tenía la idea de la salvación completa para el hombre, pero sí, cuando nosotros vemos aquí que él vino, y él vino con gracia, lleno de gracia, dice la Biblia. Y por supuesto, la idea, hermanos, que apuntaba es a la salvación. Tito capítulo 2, versículo 11. La Biblia nos dice lo siguiente, en Tito 2:11. Nos dice así. Tito 2:11. Dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces coincide plenamente con lo que Juan estaba diciendo acerca del verbo divino, acerca de Dios. La verdad, ¿no? La verdad. Vemos ahí en Juan capítulo 14, verso 6, un verso muy conocido por nosotros los cristianos, muy nombrado, cuando nosotros hablamos acerca de la identidad de Cristo, qué es lo que hace Cristo por nosotros, por el hombre. Aquí nos dice claramente, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Él es, hermanos, la absoluta verdad. Por esa razón, hermanos, no podemos nosotros pensar que la palabra de Dios es relativa. Algunos dicen de una forma equivocada, de que la palabra de Dios es como un cubo. Entonces, el hombre mira la cara de los lados del cubo como él quiere verlos, ¿no? O sea, es decir, hay varias verdades. Hay una verdad para una persona, hay otra verdad para otra persona, y hay otra verdad para una tercera persona, para una cuarta persona, para
miles de personas. Pero no es así. En la Biblia nos muestra que hay una sola verdad traída por Jesucristo. Es una sola verdad. Aquí nos dice claramente el 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, alguien, hermanos, que quiera ser salvo en base a su verdad, jamás llegará al cielo. Juan 18:37. Juan 18:37 dice la Biblia, aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, esto muestra, hermanos, claramente que hay una sola verdad dada por Cristo, ¿no? Ahora, Efesios 1:13 habla del Evangelio de Cristo. 1:13, vemos aquí lo que nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. De verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así como no hay varios salvadores y varias verdades, así como no hay varios salvadores, no hay varias verdades. Así como hay un Salvador que es Cristo, hay también una sola verdad dada por él por medio del Evangelio de Cristo. Nos dice claramente aquí, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Entonces, no hay varios caminos, no hay varias verdades en este mundo, ¿no? Tenemos que nosotros alinearnos en esa verdad dada por Cristo. En conclusión, vamos a dar varios pensamientos en base a lo que hemos visto. Primero, el verbo que vino al Dios mismo en carne. Sí, él sí hizo carne, Dios se hizo carne. En segundo lugar, Cristo es Dios, por supuesto. Eso es lo que implica. Cristo es Dios. Él sostiene la vida. En Él está la verdad absoluta. Él tiene el poder de salvar al pecador. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 14, podemos comprobar claramente la identidad de Jesús. Él es parte de la deidad y siendo parte de la deidad es Dios también. Gracias, hermanos, y que Dios